En esta oportunidad, dentro de la sección de personajes quesaltecos, vamos a tener el honor y el privilegio de entrevistar a uno de los referentes literarios del momento acá en nuestra querida ciudad Quesaltepeque. Nos referimos al Premio Nobel de la Literatura o de la Cultura del 2009, ¿verdad? Alfonso Quijada Urías. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Muy bien. Gracias. Alfonso, le puedo llamar así Alfonso, ¿verdad? Claro, con confianza. Sí. Ok. En esta oportunidad estamos acá en un restaurante de Quesaltepeque y nos hemos dado cuenta que hoy hubo un lanzamiento de un libro, ¿verdad? De su último bebé. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, mira, este es un trabajo de 30 años de poesía, una antología que recoge 30 años, que van de 30 años, bajo el título Todos los rumores del mundo. ¿Por qué del título? Bueno, eso es lo que... Los rumores es como las conversaciones que uno escucha cuando se monta un bus o tomas el tren. En mi caso, que vivo en Canadá, cuando tomo el metro, y eso es lo que escucho, los rumores, las conversaciones. Entonces mi poesía trata es una interpretación de las distintas voces, las diferentes voces, de las diferentes interpretaciones de la realidad. Ahora yo quisiera hacer aquí un elogio a los editores, a Flor de Barro, porque creo que es un esfuerzo noble, difícil en nuestro medio, sobre todo si se trata de editar un libro de poesía. Somos realmente una inmensa minoría las que realmente leemos poesía, nos dedicamos a eso. Una pregunta, ¿cuántas publicaciones ha tenido hasta la fecha? Bueno, yo pienso que este será el 10º o 12º libro de poesía que publico, exceptuando las antologías que han aparecido en España, México, Cuba. Ah, qué bien. Canadá también. ¿Desde cuándo tenemos la primera, más o menos, la fecha de qué año comenzó usted a escribir poesía, ya de manera más que todo formal, ya publicada en un concepto? Yo creo que mi primer libro fue escrito en los 70, Los estados sobrenaturales, ya es un libro más, diría yo, profesional, ¿no? Sí. Aunque ya había tenido ensayos y... Sí, había escrito, bueno, yo escribo desde los 13 años, poemas bajo la influencia de esa época de Neruda, Pablo Neruda, que eran los poetas ejes de ese momento. Pero posteriormente ya me desligo, conozco otros autores y tomo otras directrices en mi poesía. Ah, ok. ¿Qué fue lo que le motivó a escribir poesía? Hay muchos motivos. Uno de ellos... Los temas redundantes en la poesía son el amor, la locura y la muerte. Esos tres temas son fundamentales en mi poesía. ¿Alguna anécdota que nos pueda compartir, que usted recuerde mucho dentro de su vida literaria? Bueno, yo recuerdo que la primera vez que publiqué en el Diario Latino, publiqué un poema y apareció con el nombre de Alonso Quijano. Alonso Quijano. Que es el nombre de Don Quijote de la Mancha. Okay. Entonces, desde entonces, un señor aquí que era farmacéutico y al cual visitaba siempre, desde entonces él me dejó de llamarme Alfonso y desde entonces me llamó Don Alonso Quijano. Caballero, escudero. Es muy buena experiencia. Y cuénteme, ¿usted ha radicado toda su vida aquí en el país, en El Salvador, o ha emigrado? Mira, yo emigré del país desde los 19 años. Ah, ya. He estado viajando primero a México, después a San Francisco, California, después a Perú,
luego estuve en México de nuevo, Nicaragua, Cuba, España. He andado caminando por y dentro de ese recorrido me imagino que han andado produciendo literatura y han surgido sus publicaciones. Claro, todos esos viajes han influido en mi poesía. De hecho, este libro pues es influencia de todos esos viajes que uno hace por el mundo. Qué bien. Y una de las, yo me recuerdo para ese entonces que lo conocí, estaba Lujuria Tropical. Ah, sí, sí, fue una... Me recuerdo de esa obra literaria. Aparte de ellas, ¿cuáles otros títulos me puede compartir que desconocemos nosotros? Bueno, tengo algunos libros inéditos. Bueno, está una novelita editada que es Pequeño Larousse. ¿Sí? Que apareció hace unos 8 años. Posterior a Lujuria Tropical, creo que es la segunda novela. De allí tengo mucha obra inédita. Ah, ok. Entonces, dos novelas, un libro de poesía inédito, dos libros de cuentos inéditos. Una obra abundante ahí. También, aparte de ser poeta, escritor, ¿a qué otra producción más artística nos ofrece Quijadorías? Bueno, yo soy artesano, me gusta trabajar con las manos, hago diferentes cosas con elementos desechables. Okay. Cajas, cartones, botellas, las pinto y trabajo con esos elementos. Y luego la pintura, que es quizás en cierto modo más formal, más disciplinada. ¿Académicamente logró estudiar algo? No, No. no estudié nada. Bueno, estudié magisterio, pero nunca ejercí la profesión. Como docente. Como docente, pero nunca ejercí la profesión. Ok. En aquellos momentos duros, porque fueron duros, me imagino, cuando estudió, ¿qué es lo que usted veía en el panorama artístico de los salvadoreños de su generación? Bueno, había mucha riqueza cultural en ese momento. No la basura que hay hoy en los periódicos. Okay. En ese instante, en esos años, los periódicos como La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, El Diario Latino, mantenían páginas culturales dedicadas a los escritores de ese momento. Sí. O sea que en esa época hubo un florecimiento cultural. Estoy hablando de los años de Salarrué, Claudia Larz, Ítalo López Vallecillos, Roberto Armijo y otros escritores que se me escapan y que realmente eran expresión cultural de ese momento. ¿Conoció usted personalmente a Salvador Salazar Arrué? Sí. ¿Lo conoció? Conocí a Salarrué, conocí a Claudia. A Claudia Larz. Claudia Larz, sí. Qué bien, que eso es muy... Cuéntenos, ¿cómo era la personalidad de Salarrué, así saliéndonos un poco del contexto? Era un hombre sencillo, igual Claudia, eran dos seres muy sencillos y además de ser profundos intelectualmente, eran conocedores de muchos mundos, hombres con una cultura amplia, leídos. Y lo singular en ellos era la humildad, seres muy humildes, muy accesibles, sencillos y sabios. Ok, identificándonos, ¿tiene algún nombre la generación a la que usted pertenece de productores literarios, escritores? Bueno, yo le llamo la generación espontánea, porque no estamos delimitados por ideologías o grupos con tendencias. No éramos ninguna escuela, fuimos poetas nacidos en diferentes ámbitos, como el caso de David Escobar Galindo, que es de mi misma promoción. Ah, ok. Eduardo Sancho, Alfonso Hernández, y así otros poetas que no pertenecimos realmente a ninguna, como la generación comprometida, sí, por aunque ejemplo. mucha gente me adhieren a la generación comprometida, pero yo he desmentido eso, yo realmente no pertenecía a la generación comprometida. Muy buen aporte que nos está dando en esta oportunidad. Aparte de eso, ¿el porqué del nombre Quijadorías? ¿Es un seudónimo o es su apellido?
Bueno, si uno, los dos apellidos a nivel sonoro, si los uno es Quijadurías. Además, a mí el apellido Quijada no me gusta. Yo pienso que es un apodo. Un apodo. como algunos apellidos. Okay. Entonces me parece que Quijadurías unido además suena muy bien, suena como se escucha, ¿no? Sí, se escribe solo. como se escucha. Remontémonos a su tierra natal, Quesaltepeque. ¿Dónde o en qué colonia, cantón de Quesaltepeque nace Quijadurías? Mira, yo nací en la tercera calle Poniente, número 8. De ahí partía con lo que hablábamos con el amigo acá, era el centro de la ciudad en ese momento, de las familias principales. Y mi familia fue, en tiempos de mis abuelos, ¿sí? Una de las familias fundadoras de Quesaltepeque. ¿De Quesaltepeque? Sí, nosotros de hecho estamos emparentados con Joaquín Castro Canizales. Quino Caso. Quino Caso, sí, era de nuestra familia. ¿Y su papá de qué era su papá? Mi papá era de Coatepeque, mi madre era de aquí, de Quesaltepeque. De Quesaltepeque. Sí. Oriunda de Quesaltepeque. ¿De qué profesión era su papá? Él era campesino, agricultor, dedicado a los trabajos del campo. Sí, de hecho, yo me crié entre el campo y la ciudad, ¿verdad? Periodos que yo pasaba en la finca de mis padres, sí, y periodos que pasaba en la casa. Eran dos mundos. Las primeras letras donde aprendió a escribir y a leer Quijadurías. Yo estudié en la Dolores La Reinal, grupo Dolores La Reinal. ¿Hasta qué grado? Hasta sexto grado. Sexto grado. Sí. ¿Y luego? Luego pasé al plan básico. ¿Cuándo estaba? José María Peralta Lagos. Okay. Estaba en el portal. Ok. Ahí estudié plan básico y luego hice estudios de pedagogía, magisterio. Pero no aquí en Quesaltepeque. Aquí, algunos años y otros años en Suchitoto. ¿Conoció por casualidad a Edmundo Alirio Viacón? Claro, él fue mi maestro aquí en la normal. Él tenía una normal. Correcto. Que se llamaba Facundo Sarmiento. Sí. Ahí estudié yo. No, okay. Un año o dos. Bueno, ¿a quién tenemos a este lado por aquí? Ay, no. Alfonso, ¿quién es ella? Ella es la dadora de la vida. La dadora de la vida y la poesía. Ok. Algunas inspiraciones ha sido en base a ella. Claro que sí. Ok. Es su esposa, ¿verdad? ¿Cuántos hijos han tenido como matrimonio, si se puede saber? Un ejército. Un ejército. Sí, qué bien. Ejército. Me cuentan de que usted fue maestra, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuál es su nombre? Marta Celia Olivares de Quijada. Niña Martita, cuéntenos, ¿dónde trabajó usted? Trabajé, si mi historial quiere. Sí, más que todo aquí de interés de Quesaltecos. Aquí trabajé en el primer tiempo en kindergarten 2 años. Ah, kindergarten. ¿Quién era la directora de ese tiempo? Ketty de Muñoz. Niña Ketty de Muñoz. Y yo era la subdirectora. Ah, ya, entonces estamos hablando de qué años más o menos, si se recuerda. 55, 56. 1945. 55. Ok. Y de allí, ¿cómo se llama? Pasé a escuela primaria. Aquí mismo en Quesaltepeque. Ok. ¿A dónde hizo la primaria, las clases? Escuela República de Nicaragua. Cuando estaba aquí frente a la alcaldía. Frente a la alcaldía. Pero usted no era de las docentes cuando se le dio el nombre a la escuela en esa vez. No. Ok. De ahí, ¿cómo se llama? ¿En qué años corrían para cuando usted fue maestra de la Escuela República de Nicaragua? 56, 57 y 58. 58. Ya cuando era docente, ¿usted ya conocía a Alfonso? Sí. Ya. Sí. ¿Alguna anécdota que nos pueda compartir cuando usted era docente?
de esa época, que tiene gratos recuerdos, no sé si de sus alumnas o compañeras de trabajo? Las historias son muchas. Muchas. Muchísimas, tantas. Ok. Que hasta alumnos saben de mis historias. Bueno, Aquí la mayoría de los jóvenes, y ya señores ahora, son mis exalumnos, porque después trabajé en la escuela, en el plan básico por muchos años. Y de ahí salieron tantas de inquietudes, que son los que la mayoría componen esta ciudad, y que me conocen como su palma de la mano. También trabajé aquí en Quesaltepeque, en la Escuela Normal de Don Edmundo Alirio Villacorta, porque yo era graduada, tuve un posgrado de la especialidad de Ciencias de la Educación en la Escuela Normal Superior, y ahí fue como trabajé como docente para maestros. Okay. Eso es. ¿Hasta qué años corrían cuando usted laboró acá en Quesaltepeque? Como docente de maestros. ¿Sí? 66, 67 y 68. Ok. Saqué una tanda completa de que fueron mi experiencia, porque los tuve en el primer año de escuela normal. Al segundo año el señor me dijo, llévelos usted también. Al tercer año, es decir, son mi muestra. Ok, sus referentes. Mis referencias. Ok. ¿Qué se siente ser la esposa de un quesalteco que ha sido admirado y respetado y reconocido mundialmente? Yo cuando lo conocí ya me lo imaginaba que iba a hacer eso. Él siempre fue con su carácter especial, humilde y sencillo, y eso fue para mí lo máximo. La sencillez, la humildad y su sabiduría. Que hasta la fecha están juntos. Es igual, que hasta la fecha están juntos, tenemos 53 años de estar casados, yo siento como que fue ayer. Qué bien. Hasta la victoria siempre. Pero no la Toña. Y la Toña también. No la Toña, la Victoria. No, porque la Toña es otra cerveza. Sí. Por eso, no la Toña. Y la Toña también. Sí. Él dice la Toña, pero no la Toña. Gracias por... Tenemos 5 hijos. 5 hijos. ¿Me los puede mencionar los nombres? Los 4 están allá en Canadá. Uno de ellos salió graduado Qué bien. en Ciencias Económicas. El segundo vive acá. ¿Cómo se llama el primero? El primero se llama Alfonso Alexander Quijada Olivares. Le doy completo el nombre, porque por una razón. El segundo es Franz Manrique Quijada Olivares. Él es abogado. Sí. Y estuvo en Cuba también, y se graduó allá como militar, y aquí vino a graduarse como abogado, Sí. jurídico. Un gran saludo. Él es amigo mío y lo admiro mucho. ¿Quién más? El tercero es, por este es que le doy los nombres completos, porque se llama Manlio Gerard Essening Quijada Olivares. Wow. Le decimos todo el mundo Essening. Essening. Él salió de Cuba también y se graduó como bachiller en México, en la ciudad de Cuernavaca. Salió de ahí, y de ahí pues se dedicó más a la fotografía, porque ahí ingresó a un trabajo que le dieron en México como auxiliar en cine, una reproducción en cine, y de ahí tuvo él la iniciativa y el interés de dedicarse a la fotografía, y ahí que en Vancouver él es fotógrafo y bien reconocido hasta internacionalmente, porque lo llaman, por ejemplo, hace unos 3 años, que fue a España a celebrar una boda, y él era el fotógrafo internacional conocido ahí. Él se dedica a eso. Ok.